Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Lesby Berlín Osorio. Lesby Berlín Rivera Osorio nació el 7 de enero de 1995 en Ciudad de México. Era hija de Lesby Rivera Calderón, un hombre de origen hondureño que había llegado a México como refugiado político por la violencia que vivía en su ciudad natal, y Araceli Osorio Martínez, trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. Debido al trabajo de su madre, Lesby fue parte de la comunidad universitaria desde temprana edad. Cursó la primaria en una de las escuelas para hijos e hijas de trabajadores de la UNAM, luego estudió la secundaria. Finalmente, Lesby hizo el bachillerato en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, uno de los colegios con pase directo a la UNAM. Allí la joven se integró a la estudiantina femenil de la universidad junto a varias amigas. Desde muy joven, Lesby mostró ser una chica independiente. Comenzó a trabajar en cafeterías a los 17 años para generar ingresos propios y al cumplir la mayoría de edad, decidió independizarse de sus padres y mudarse sola. También era una persona sumamente inteligente. Gracias a sus estudios de idiomas, hablaba inglés, francés, italiano y catalán. Además, tenía una inclinación artística. Le gustaba tocar la mandolina y cantar. Según amigos y familiares, Lesby quería estudiar una licenciatura en lengua inglesa en la UNAM, y su sueño era poder viajar y conocer el mundo. Lesby era descrita como una joven alegre, solidaria y simpática, que amaba la lectura. Su cuento favorito era El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. A finales de 2016, Lesby conoció a Jorge Luis González Hernández, un hombre mayor que ella, quien trabajaba como personal de intendencia en la UNAM. Lesby y Jorge comenzaron a salir a principios de 2017 y casi inmediatamente se mudaron juntos a una habitación en una casa de renta para estudiantes. En ese momento Jorge tenía 29 años y Lesby 22 recién cumplidos. Según se supo más adelante por declaraciones de vecinos, familiares, amigos y conocidos de la pareja, la relación no era sana ni estable. Varias personas que vivían en la misma casa escuchaban sus peleas constantes, durante las cuales Jorge gritaba y Lesby lloraba. También era común ver a la joven con moretones en el cuerpo, como si alguien la hubiese agarrado fuertemente. Jorge era celoso y controlador, al punto de limitar las interacciones que su pareja tenía con otras personas. En apenas 4 meses de relación, familiares y amigos de Lesby notaron cómo poco a poco la chica alegre que conocían se iba transformando en una persona aislada que casi no sonreía. Pero además de los cambios en su carácter, hubo otras señales de alarma. La chica tuvo una evidente pérdida de peso y hasta renunció a su trabajo. El 2 de mayo de 2017, Lesby pasó la tarde con Jorge y otros 2 compañeros. Los 4 entraron y salieron varias veces de la ciudad universitaria, acompañados por el perro de Lesby. Pasaron el rato en las facultades de odontología y química principalmente. Lo que sucedió a continuación
fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la ciudad universitaria. A eso de las 4 de la madrugada del 3 de mayo, Jorge pasó corriendo con Lesbi y el perro siguiéndolo más atrás. Entonces se detuvieron y comenzaron a discutir acaloradamente. En más de una ocasión la joven intentó abrazar a su pareja, pero él se lo impidió. Finalmente, Lesbi decidió abrazar a Jorge por la espalda, pero el hombre le dio un codazo que la hizo caer de espalda en una jardinera. Pocos minutos después, ambos continuaron avanzando hacia el llamado Camino Verde de la ciudad universitaria. A eso de las 4:30 de la madrugada, se detuvieron cerca de una caseta telefónica. Ahí la discusión llegó a un punto cumbre. Jorge, quien tenía problemas de ira y se encontraba bajo el efecto de varios estupefacientes, utilizó el cable de teléfono de la caseta que tenía cerca para oprimir el cuello de Lesbi hasta dejarla sin vida. Luego se alejó del lugar, y a eso de las 5 de la mañana del 3 de mayo, se le vio nuevamente saliendo de la ciudad universitaria, solo con el perro. Lamentablemente, las cámaras no lograron captar el momento exacto en el que Lesbi perdió la vida, ya que habían iniciado un paneo hacia otro ángulo de la calle. El cuerpo de Lesbi fue encontrado a las 5:50 de la mañana por una trabajadora de vigilancia del lugar. Ese mismo día por la tarde, Jorge se encontró nuevamente con Carlos David Castor Bonilla, uno de los amigos con quien se había juntado la noche anterior, y siguieron bebiendo. Según diría Jorge más adelante, ni siquiera recordaba si Lesbi se había ido con él la noche anterior, y mucho menos las atrocidades que sucedieron después. Fue Carlos quien le comentó a Jorge que habían encontrado el cuerpo de una mujer. Jorge siguió bebiendo y regresó a su casa bien entrada la noche. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México fue alertada del hallazgo del cuerpo. Extrañamente, a pesar de encontrarse en un lugar público y presentar signos de violencia, 2 características que hacían pensar en un feminicidio, no se activó el protocolo correspondiente. La respuesta de las autoridades fue criticada. En primer lugar, rápidamente se asumió que Lesbi se había quitado la vida, y por lo tanto, toda la investigación fue construida alrededor de esta hipótesis, a pesar de que a primera vista, la evidencia sugería algo diferente. También se les negó a los familiares de Lesbi y a sus abogados el acceso a la carpeta de investigación, la cual incluía los videos captados por las cámaras de seguridad. Además, el 4 de mayo la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría publicó en sus redes sociales un mensaje que decía que Lesbi se encontraba alcoholizada y drogada, que no era estudiante activa de la universidad y debía materias desde el 2014. Este comunicado resultó ofensivo para los allegados de la víctima, pero también para el público en general. En consecuencia, se viralizó en redes una campaña con el hashtag Si me matan, con el cual miles de mujeres compartieron historias propias y buscaron visibilizar las malas prácticas de las autoridades en el manejo de casos de violencia de género. Por si fuera poco, pronto salió a la luz que el mensaje compartido por las autoridades se basó en declaraciones únicamente de las madres de Lesbi y de Jorge, quien ni siquiera había sido detenido como posible sospechoso. Por otra parte, se criticó que en las informaciones oficiales no se indicara que la víctima no pudo continuar sus estudios superiores por el estatus de refugiado con el cual su padre había llegado al país, lo que impidió registrar legalmente su apellido y el de su hija. A pesar de esa traba burocrática, Lesbi siguió aprendiendo idiomas por su cuenta y asistiendo a sus ensayos de música. Evidentemente, la joven no era la chica problemática que las autoridades presentaron, algo que la madre de Lesbi dejó claro durante una marcha multitudinaria convocada por las organizaciones feministas.
No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta, como se quiere hacer. El funeral privado de Lesbi se celebró el 5 de mayo, con la participación de familiares y amigos. Jorge también se presentó. Llevaba la misma ropa con que lo habían visto días antes y se notaba nervioso. Al comenzar la investigación, la Fiscalía COI 1 inició un expediente por el delito de homicidio culposo. Jorge fue acusado únicamente por no haber evitado que Lesbi se infligiera un daño letal, pues la conclusión de los funcionarios del organismo fue que la joven se quitó la vida frente a su pareja con el cable telefónico. Siguiendo esa hipótesis, las autoridades pidieron un peritaje antropológico enfocado en la vida sexual de la víctima y también en sus relaciones familiares, el cual finalmente no se realizó debido a que la familia de Lesbi se negó a colaborar. La investigación duró 2 meses, luego de los cuales las autoridades presentaron su imputación por el delito de homicidio simple cometido por omisión, responsabilizando a Jorge. En un comunicado difundido el jueves 6 de julio, la Procuraduría resumió que, según los videos de las cámaras de seguridad del lugar, hubo una discusión luego de la cual la víctima se colocó el cable de teléfono de la cabina alrededor del cuello y se dejó caer, haciendo que su peso le cortara la respiración. El juez de control dio respuesta a la imputación el 10 de julio de 2017, dictando un auto de vínculo a proceso, a partir del cual el magistrado comenzaría a determinar la situación jurídica del imputado para decidir si debía quedar en libertad o pasar a un juicio penal. La asesoría jurídica de la víctima, la cual contaba con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., mejor conocido como Centro Vitoria, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, apeló la resolución por incumplir con los estándares nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género. Durante los siguientes meses, mientras la Fiscalía mantuvo su posición con respecto a lo sucedido el 3 de mayo, la familia de Lesbi y un equipo de abogados trabajaban arduamente en recolectar y presentar evidencia para sustentar su apelación. Finalmente, el 18 de octubre, la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ábalos Sandoval, declaró que la Procuraduría General de Justicia estaba obligada a investigar el crimen como feminicidio, y el juez Reyes Franco debía juzgar con perspectiva de género. Para asegurar que la investigación se realizara correctamente, los magistrados de la Quinta Sala Penal solicitaron la intervención de peritos en materia de trabajo social, antropología social, psicología, psiquiatría y criminología. Esta medida buscaba contextualizar los hechos e indagar en los antecedentes de violencia que había sufrido Lesbi, armar el perfil del imputado y clarificar el entorno social en el que se desenvolvía la pareja. Además, pidieron armar el dictamen de medicina forense y criminalística para conocer con la mayor exactitud posible el momento en el que se produjeron las lesiones que se encontraron en el cuerpo de Lesbi. Al aceptar la apelación, el juez determinó que 4 meses serían suficientes para realizar la investigación correspondiente, marcando el 10 de noviembre de ese mismo año como fecha final. Sin embargo, por petición del equipo legal que representaba a la familia de la víctima, el 17 de noviembre se celebró una audiencia de solicitud de ampliación de plazo para la investigación. La juez de control aceptó el requerimiento y otorgó una prórroga hasta el 11 de enero de 2018. Con estos 3 meses adicionales, el equipo de abogados, con el apoyo de amigos y familiares de Lesbi, continuó localizando y entrevistando testigos, los cuales se fueron presentando a la Procuraduría.
También se hizo un trabajo de reconstrucción de los hechos a través del análisis de más de 20 horas de videos y del resto de la información disponible del caso. Al llegar a la fecha pautada, se entregaron los dictámenes periciales junto con fotografías, audios y demás pruebas. Ya cerrada la investigación, la Procuraduría General de Justicia formuló y presentó la acusación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Paralelamente, la familia de la víctima y sus asesores legales formularon una acusación por el delito de feminicidio agravado en forma de acción dolosa. La etapa oral de la audiencia intermedia se inició el 2 de marzo de 2018 y la segunda parte de la misma se realizó el 9 de abril del mismo año. Al finalizar esta etapa, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reconoció que fue la pareja de Lesbi quien acabó con la vida de la veinteañera. La diferencia entre ser sentenciado por homicidio simple y por feminicidio era enorme. De ser declarado culpable del primero de estos cargos, le correspondía una pena de entre 8 y 20 años de cárcel. En cambio, en el segundo caso, Jorge podría pasar hasta 60 años en prisión y tendría que pagar a la familia de la víctima una multa de hasta 3.5 millones de pesos mexicanos, alrededor de $193,000 de la época. La defensa de Jorge argumentó que las autoridades habían modificado los hechos que vinculaban al acusado, lo cual violaba sus derechos. El juez Alfonso Dávila afirmó que no se habían cambiado los hechos, sino la clasificación del delito de homicidio simple a feminicidio agravado. Sin embargo, los abogados del indiciado argumentaron que su estrategia legal había sido construida alrededor de la primera imputación presentada por las autoridades, por lo que no contaban con los elementos necesarios para defender a su cliente. Ante ese argumento, el juez suspendió la audiencia y dio fecha para el 9 de mayo de 2018 para la presentación de nuevas pruebas. Los abogados defensores presentaron 4 amparos, argumentando que Jorge era inocente y que debía ser juzgado por el primer delito que lo vinculó con el caso. A pesar de que las peticiones fueron rechazadas porque la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó la recategorización del caso, cada revisión significaba un retraso del juicio. A lo largo de todo este proceso, Jorge permaneció retenido en el reclusorio Oriente. Finalmente, luego de todas las trabas y esperas, el juicio por feminicidio se inició el 10 de septiembre de 2019. Durante 20 días, 70 testigos subieron al estrado a declarar. A lo largo del proceso, fueron surgiendo piezas de investigación que completaron el rompecabezas del caso. Primero, la Procuraduría presentó un video mostrando lo sucedido durante la madrugada del 3 de mayo de 2017. Esta compilación de tomas de cámaras de seguridad permitió que el jurado conociera cómo fueron los últimos momentos de vida de Lesbi. También se entregaron los resultados de los análisis de ADN que la patóloga Kena Reyes hizo del material que se extrajo de las uñas de la víctima. La profesional informó que en la muestra encontró sangre seca de Jorge. Luego, el director de protección de la ciudad universitaria describió cómo habían encontrado el cuerpo. Tenía el cable de teléfono enredado en el cuello, una lesión en el pómulo izquierdo y los ojos cerrados. Un psicólogo del reclusorio Oriente realizó un examen al acusado y concluyó que el hombre tenía baja tolerancia a la frustración y era impulsivo. Además, un perito independiente declaró que Jorge sufría de adicción a las drogas y al alcohol. Luego declaró el forense José Mario Nájera Ochoa, quien tenía experiencia previa en casos de feminicidio en Latinoamérica. El experto concluyó que Lesbi no se había quitado la vida.
Al respecto, detalló que el cable de teléfono no estaba anudado, y sin un nudo, no era posible que la joven se colgara a sí misma del cuello. Además, la autopsia reveló que Lesbi presentaba una fractura en el hueso tiroides, una lesión frecuente en casos de compresión de cuello. También dijo que Lesbi se encontraba bajo efectos farmacológicos que alteraban su visión, habla y movilidad. Por lo tanto, estaba indefensa ante cualquier agresión física. Finalmente subió al estrado Javier García Ortiz, el perito criminalista de la Procuraduría General, quien declaró que la víctima no había realizado ninguna acción defensiva, ya que no había marcas de fricción en sus zapatos. El perito también habló acerca de la falta de nudo en el cable telefónico, secundando la opinión del forense con respecto a la improbabilidad de que Lesbi se hubiese quitado la vida. Familiares y amigos de la víctima también subieron al estrado. Un compañero de vivienda de la pareja contó al jurado que solía escuchar las discusiones entre Lesbi y Jorge, y que en más de una ocasión había visto a la joven con moretones en los brazos. Carlos, uno de los amigos con los que Lesbi y Jorge se habían juntado la tarde del 2 de mayo, hizo un repaso completo de ese encuentro, describiendo sus interacciones con la pareja e incluso la ropa que llevaban puesta. La mejor amiga de Lesbi subió al estrado y declaró que la noche del 3 de mayo, Jorge había entrado en contacto con ella a través de las redes sociales de la víctima. Según dijo, Jorge le pidió que se juntaran y luego le dijo que presentía que la chica que habían encontrado sin vida en la ciudad universitaria era Lesbi. Guadalupe, otra amiga de la víctima, contó que el día del funeral, Jorge le pidió salir a conversar. La chica registró la conversación con su celular, y en las grabaciones se pudo escuchar al hombre en crisis, diciendo que no recordaba lo que había pasado, y que no sabía lo que haría si se determinaba que él la había atacado. El hombre también admitió haber estado bajo el efecto de drogas, y haber discutido con Lesbi porque estaba celoso de otro estudiante de la universidad. Finalmente declararon familiares de la víctima. Araceli, su madre, dijo que Jorge nunca lloró durante el velorio, pero sí preguntaba mucho acerca de la investigación. Además, reveló que ella había quedado en reunirse con su hija el 4 de mayo, y estaba segura de que Lesbi iba a pedirle ayuda para dejar a su pareja. El padre de Lesbi confirmó ante el jurado que su hija no había podido continuar sus estudios superiores debido simplemente a una traba burocrática. Todos los parientes que hablaron en el juzgado coincidieron al decir que la víctima se veía demacrada, triste y aislada desde que empezó a salir con el acusado. El 26 de septiembre, el juicio oral llegó a su fin. Y el 11 de octubre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer su decisión unánime al declarar a Jorge Luis González culpable del delito de feminicidio agravado. El 18 de octubre de 2019, Jorge fue sentenciado a 45 años de prisión en el Reclusorio Oriente. Además, se le impuso el pago de una indemnización a los familiares de la víctima de 377,450 pesos mexicanos, unos $19,700 de la época. También debía responder por 47,957 pesos, unos $2,500, correspondientes al pago de gastos funerarios. Inicialmente, la familia de la víctima había pedido un monto de 3 millones de pesos, unos $157,000, los cuales calcularon considerando los años de vida de Lesbi y sus proyectos futuros. Sin embargo, el tribunal lo consideró no procedente y modificaron la suma. Luego del anuncio, la defensa de Jorge apeló a la sentencia de feminicidio agravado.
lo cual retrasó aún más el proceso legal que parecía haber llegado a su final. Paralelamente, el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos, en conjunto con la familia de la víctima, también apelaron a la condena del tribunal y pidieron una sentencia mayor. Debido al repentino surgimiento de la pandemia de COVID-19, el proceso legal se vio momentáneamente en pausa. En octubre de 2021, más de 4 años después de la muerte de Lesbi, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció el aumento de la sentencia de Jorge Luis González, la cual pasó de 45 años a 52 años y 6 meses, casi la sentencia máxima establecida para casos de feminicidio en la Ciudad de México. Tras el fallo, el acusado finalmente aceptó su condena. Aunque el juicio en contra del culpable de la muerte de Lesbi había culminado satisfactoriamente, los padres de la víctima señalaron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por su mal manejo del caso desde el primer momento. El 2 de mayo de 2019, las autoridades emitieron una disculpa pública por los errores cometidos en el caso de Lesbi. Ernestina Godoy, entonces titular de la Procuraduría, calificó el crimen como mal investigado desde los inicios y asumió que el sistema le había fallado a la víctima y a sus familiares. Sin embargo, Araceli Osorio y Lesbi Rivera demandaron a la funcionaria María Elena Cárdenas Rodríguez, quien al momento del crimen era la titular de la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría, y por ende, responsable del mensaje que revictimizó a Lesbi en redes sociales. Para el momento en que culminamos nuestra investigación, esta batalla legal aún no había llegado a su fin. Desde la tragedia, ocurrida el 3 de mayo de 2017, ha habido numerosas iniciativas en honor a Lesbi. Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2019, la artista visual y activista mexicana, Serrucha, creó el Memorial para Lesbi y las Víctimas de Feminicidio, un proyecto colaborativo virtual y físico que busca concientizar acerca de la violencia de género y el feminicidio en el país. Más recientemente, el 5 de mayo de 2023, apenas unos días después del 6º aniversario de la muerte de Lesbi, las estudiantes de la UNAM realizaron una marcha en la ciudad universitaria para exigir un alto a la violencia. Las participantes marcharon para recordar a Lesbi, así como a las muchas otras víctimas de feminicidio. La marcha finalizó con una velada pacífica en el Jardín de la Memoria, convocada por Araceli. Allí se realizaron lecturas de poesía, se entonaron canciones y se proyectaron videos. Además, se hicieron ofrendas de flores, frutos y otros alimentos para honrar a las que ya no están. Lesbi es mencionada y recordada cada vez que los grupos feministas y de derechos humanos se manifiestan en contra de la violencia de género que se padece en el territorio mexicano. Y su caso se convirtió en una referencia en ese país en cuanto al manejo de procesos judiciales con perspectiva de género. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!